Yali, Neno toca Lilical El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la séptima casilla de la 23ª, el tonali Chicome Ocelot. Este tonali es del rumbo del norte del Mictlampa, el color es el blanco y pertenece a la 13ª Setochtli, cuyos regentes son Xutecutli y el señor Xipetotec, el descarnado. Y bueno, en el numeral 7 tenemos Asinteotl, nuestro maíz. Xipetotec es una advocación de Tlatlauquitezcatlipoca y siendo Xipetotec representa al maíz maduro, ese maíz que tiene que nixtamalizarse para poder tomar de él el tona. Recuerden que todos esos seres divinos necesitan una cáscara para estar en este espacio-tiempo, porque si no, el tona del sol los quemaría. Entonces ellos se protegen con una cáscara. Xipetotec es ese numen maravilloso que se desprende de la cáscara para liberar el tona y dárnoslo. Ese es el maíz maduro. Y también, bueno, hago esta alusión porque el maíz está muy fuerte hoy, porque Sinteot es el que acompaña el numeral 7. Y el maíz también nos habla de la oportunidad que tenemos del cultivo, porque como ustedes saben, la cultura que conocemos como Olmeca fue la que hizo posible que ese teocintle chiquitito que he encontrado allá en la zona de Tehuacán llegara a ser el maíz que conocemos ahora. Ese alimento no solamente de nosotros los mexicanos, sino de muchos pueblos alrededor del mundo. Así que hoy estamos en esa, les decía yo, en esa oportunidad de cultivarnos, de hacer un viaje hacia adentro de nosotros, de convertirnos en ocelotes, acecharnos a nosotros mismos, encontrar nuestra luz en ese espejo humeante de obsidiana, esa luz allá en el Mictlán, allá donde crujen también las lajas de obsidiana, para, igual que lo hace la mariposa, lograr una transformación. La mariposa, antes de ser una maravilla con alas, fue un gusanito que se arrastró y absorbió las vibraciones de la tierra. Y después de ese proceso de introspección, adentro en silencio y en la oscuridad, desarrolla unas alas maravillosas que después le sirven para elevarse y transitar por otros lugares. Y bueno, su vuelo es multidireccional. Así es nuestro pensamiento. No acepta limitaciones, si es necesario, se transforma, cambia y bueno, se va adaptando también a las circunstancias. Ocelot es el signo y es un gran felino, es el ocelote y en el mundo maya también es el jaguar. Este animal maravilloso es una forma nahuálica de Yayauquitezcatlipoca, el guerrero arquetípico que fue el primer sol cosmogónico y que cuando terminó, que fue en un día Nahui Ocelot, por eso es que se llama así ese primer sol, bueno, cayó en el mar. En la señora Chalchutlicue, de la falda preciosa, lo abrazó y cuando llega se funde en un hilo dorado y después sale a la playa convertido en un ocelote, en un jaguar. Dependiendo de la zona podemos darle el nombre a este gran felino. Entra en una montaña dentro de una cueva donde ruge y así es como surge el eco. Y también ahí nace ese concepto de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. De esa montaña salieron muchos jaguares porque estaban destinados a devorar a esos gigantes que fueran la primera humanidad de este primer sol. Como venía otro sol, otra era, pues tenía esta que terminar. Así que bueno, hoy estamos en la oportunidad de ser como el ocelote, de ser como el jaguar, un animal mítico, divino, que sabe acecharse, que si en el primer intento no atrapa a la presa, no desfallece, sigue y sigue, que tiene la capacidad de levantarse, de reinventarse, que además
transita por el espacio del Ilhuicat, del cielo, del Tlaltípac, la tierra, y del Mictlán, porque en su piel, si anda en la tierra, decimos que trae flores, y si anda en el plano del Ilhuicat, del cielo, entonces trae estrellas, y con esas luces va al Mictlán o al Xibalbá en el mundo maya. Así que en la penumbra del bosque, el ocelote se convierte en el reflejo del guerrero que acecha un espíritu en la danza de la espera. Su arte no es el de la prisa, sino el de la sabiduría silenciosa, donde cada paso es un murmullo y cada respiro un eco de la tierra. Y el Señor de la Noche que nos acompaña es Istli, que también es una advocación de Yayauqui-Tezcatlipoca. Y este Yayauqui-Tezcatlipoca puede ayudarnos a viajar en esos planos, el plano del tiempo del hombre y el plano del tiempo del mito, allá en el Mictlán. Y ¿saben qué? Yayauqui-Tezcatlipoca tiene una madre, que es la gran Tonacacíhuatl, y ella, en su advocación madura y de medicina, de sanadora, de la gran compostera, pues es Tlazolteotl. Así que hoy en este Chicome o Celot tenemos al jaguar, que representa a Yayauqui-Tezcatlipoca, y a su madre, a Tlazolteotl. ¿A poco no es una coordenada muy bonita? Bueno, pues ella es la regente del signo celote. Fíjense, es la madre, la regente de Yayauqui-Tezcatlipoca. Como el jaguar, como el ocelote, estamos hoy en la capacidad de ser pacientes, de ser serenos, de observar entre las sombras, de tener en nuestra piel, gracias a la magia de Tlazolteotl, bordadas flores o estrellas. Cada uno decidirá. Esta vez nos volvemos a levantar si nos hemos caído, porque recuerden que en cada intento ganamos experiencia y la experiencia nos va a llevar finalmente a la sabiduría. Chicome o Celot entonces es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos, a acechar el abanico de posibilidades que hay en la vida. La noche es un mundo silencioso en el que nosotros, siendo guerreros, vamos a encontrar nuestras esencias divinas. Vamos a conectar con la naturaleza. Fíjense que eso es muy bonito porque algo que el hombre no puede inventar es la naturaleza. Por eso la naturaleza es divina, por eso la naturaleza nos envuelve y nosotros somos parte de ella. Así que, oh Chicome o Celot, guerrero de la noche, con el alma vestida de sombras, te asomas entre las hojas, en el murmullo de la selva. Eres el gran jaguar, el del arte del acecho en tu andar. La paciencia se convierte en un poder. La sabiduría aguarda en el silencio. En esta danza, nosotros siendo ocelotes o jaguares, somos también estos maestros que saben reconocerse en este proceso de introspección. Renacemos igual que las estrellas. En el espejo humeante de Yayauqui-Tezcatlipoca nos miramos, sonreímos y nos descubrimos más plenos. Somos hoy ese guerrero que no se rinde. Somos el que atiende y entiende también todas las circunstancias que la vida nos presenta. En esos vaivenes nos cultivamos, desarrollamos experiencia. Así que, bueno, pues que esta oscuridad, que esta ida al Mictlán, sea un acto de fe, de confianza en nosotros, de reconocernos como guerreros ocelote, como guerreros nocturnos. Somos a veces los cazadores y en otras somos las presas.
Yayauquitezcatlipoca nos forja, nos pone retos. Dicen que él es el que todo lo sabe, el que está en todos lados. Y bueno, con la señora Tlazolteotl vamos tejiendo nuestro propio destino. En este viaje ella nos acompaña, ella nos da la sabiduría, ella nos purifica con su amor. Es la gran recicladora, la gran compostera. Flores, como ya les he dicho, son las manchas que adornan nuestra piel. A veces son estrellas. Y hoy 7 estrellas se prenden, porque es un número sagrado. Es el número de la totalidad de la esencia. Es el mismo número del ciclo o de los ciclos constantes de la luna. Como la magia del 7, o con la magia del 7 y sin Teotl, nos cultivamos. Pasamos de orugas a mariposas. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicome Ocelot, el corazón de la montaña, el guardián que abraza su destino. Soy el guerrero que se acecha a sí mismo, un viajero que se adentra en el espejo de obsidiana, mariposa nocturna también, el ocelote en el bosque, siempre listo para renacer. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Tiota, nos vemos allá en el Mictlán. Vamos a contar nuestras estrellas ganadas a lo largo de estos años maravillosos que cada uno ha vivido. Un placer compartir.